Bueno, pero el capital pega, el capital en las crisis quiere sacarle más al proletariado. No se tiene nada, te sacan lo poco que tenés. ¿Cómo sale el capital de sus crisis? Redoblando la explotación sobre la clase obrera. Si la clase obrera no logra doblegarlo. Si la clase obrera no logra doblegarlo. Entonces, ¿qué es? Un momento de crisis que es un momento de lucha de clases muy dura, muy dura. Y el texto, el video, termina con una definición muy importante que también está en el manifiesto, que es central. Toda lucha de clases es una lucha política. A ver, ¿quién me explica esto? ¿Qué quiere decir eso? Que toda lucha de clases o toda verdadera lucha de clases es una lucha política. ¿A qué se refiere con esto Marx? No solo, no, más precisamente me lo tiene que explicar. ¿Qué significa? Algo así como que cuando el proletariado se constituye como tal, se constituye también como un partido político. Sí y no. A ver, ¿por qué toda lucha de clases es una lucha política? Eso surge de esto, lo que decís vos, que el proletariado se tiene que organizar en partido político. Pero ¿por qué antes toda lucha de clases es una lucha política? ¿Qué quiere decir? No. ¿Qué quiere decir? ¿Por qué? A ver, más en particular, ¿por qué tipo de poder? ¿Y qué es el poder político? No. Por el Estado, porque es una lucha por el poder del Estado. Toda lucha de clase verdadera es una lucha por el poder del Estado. Es lo que no sale de la lucha en la fábrica. Y eso es muy importante. El obrero en la lucha en la fábrica ve la pelea contra el patrón. Quiere que el patrón lo que expliqué antes, que el patrón lo explote menos y él trabajar lo menos posible y el patrón al revés. Pero el sistema capitalista no es solo lucha de obreros contra patrones. Si ustedes, por ejemplo, estudian el Capital y leen solo el primer tomo, no saben nada de marxismo. Aunque lo sepan repetir de la primera página hasta la última. O saben una parte elemental del marxismo. Porque el tomo 1 del Capital nos habla de la lucha del obrero contra el patrón, de cómo se genera la plusvalía. Pero ¿de qué no nos habla todavía? Y Marx no termina el Capital. El Capital, miren qué tragedia. Su gran libro científico es un libro incompleto. El Capital es incompleto. Y a lo mejor están leyéndolo, estudiándolo y se agarran los ejemplos y hacen grupos de estudio. Y hay que hacerlo. Y todo marxista tiene que conocer muy bien el Capital. Pero ¿de qué nos habla el Capital? Solo parcialmente de un fenómeno clave, que es que la clase capitalista domina mediante el control del aparato de Estado. Y entonces toda lucha de clase verdadera es una lucha por el poder político. El obrero que pelea en su fábrica, pero no pelea por el poder político, a lo sumo pelea por triunfos efímeros. La clase obrera, ¿por qué se tiene que constituir en partido político? Porque tiene que luchar por el poder del Estado. Y para luchar por el poder del Estado requiere de su organización como sujeto político que enfrente el poder del capital, que se proponga no simplemente ser menos explotado, sino abolir el sistema de explotación. Y abolir el sistema de explotación es imposible si no se derroca el poder del Estado capitalista. Por eso toda lucha de clases verdadera es una lucha política, es una lucha por el poder del Estado. Ahí el proletariado se transforma en alternativa de organización de la sociedad sobre otras bases. O sea, ¿por qué luchamos nosotros? Por derrocar el poder del Estado capitalista. ¿Para qué? Para que la clase obrera tome las riendas de la organización de la sociedad. ¿Para qué? Para instaurar una dominación transitoria que elimine toda forma de dominación y lleve una sociedad sin opresores ni oprimidos a la sociedad comunista. ¿Y eso qué será? Una nueva forma de civilización, un nuevo modo de producción, una sociedad hecha sobre otras bases, donde lo que también dice Marx, interpretado por Weber, dicen que su búsqueda es el afán de lucro, miserables, y sin embargo ese es el sentido común del capitalista, el sentido común de la sociedad. ¿Y para qué hace? Y para enriquecerte. Bueno, no será la medida el enriquecimiento personal, sino la satisfacción de las necesidades sociales y culturales, o sea, una sociedad organizada sobre bases completamente distintas. ¿Se entiende? Eliminando el dinero, el Estado, la propiedad, etcétera, donde la gente pueda ser verdaderamente libre y ejercer toda su potencialidad humana coartada por el dominio del capital. Es decir, porque al revés de lo que dicen los liberales, el capitalismo no nos permite ser libres, el capitalismo nos esclaviza a hacer una actividad no deseada, nos impide desarrollar nuestras facultades creativas. Simplemente hacemos aquello que el capital nos mueve que podamos hacer. A lo que nosotros aspiramos es una sociedad donde la potencialidad humana se desarrolle, y por eso Marx se negaba a decir cómo sería el comunismo,
porque la potencialidad creativa puesta en juego en una sociedad emancipada dará algo de lo cual solo podemos imaginar algunos rasgos muy globales, muy generales. ¿Está bien? Piensen si ustedes, si la mayoría de la humanidad hoy lo que hace es no desplegar su fuerza creativa y solo hay algunos genios que surgen por ahí, piensen al revés. Esa capacidad multiplicada por 1, 2, 3 mil millones, ¿está bien?, de capacidad de creación, donde los conocimientos de la ciencia, de las artes y la cultura estén en manos de toda la población y no de una pequeña élite de la burguesía y la alta pequeña burguesía. Eso es el comunismo, una sociedad de productores libres asociados. Ahora, nosotros no decimos que eso se hace de un día para el otro, se hace con el material que heredamos del mundo capitalista. Nosotros no podemos decir la historia que sea de otro modo, la historia que nos ha tocado es esta, en esta historia tratamos nosotros de cambiar el mundo, con esta realidad. No hay una historia prefijada que dice el mundo va de acá para allá. Marx no hace una filosofía de la historia, donde dice el mundo nació así, va así, va hasta allá. No, dice, con esta sociedad, con esto que heredamos, hay estas condiciones de posibilidad. Nosotros tenemos una teoría del sujeto que puede transformar el mundo, pero un sujeto condicionado. No somos subjetivistas del punto de vista que digo, hoy se me ocurrió a mí hacer esto, qué lindo, o yo quiero cambiar y tengo la voluntad y solo puedo hacerlo. No, pero no somos estructuralmente determinados. Acá hay un colega que se reivindica marxista que da clase acá y hoy justo me cuento la anécdota porque me encontraba un estudiante que me dice estoy oprimido por la estructura, que cursó con el amigo Juan Íñigo Carrera. Vos lo escuchás y te deprimís, te dice el sujeto, te determina, la determinación del capital llegó y ahí, y la revolución rusa, ¿por qué pasó? Le digo, ¿y Lenin y Trotsky? No, fue la determinación del capital que dio lugar a la revolución rusa. Bueno, te aplasta la estructura, ¿está bien? Bueno, no pensamos así nosotros, hay una relación entre estructura y sujeto en nuestra explicación del movimiento de la historia. Es decir, ¿qué quiere decir que hay una estructura que nos condiciona? Hay una estructura de clases, determinadas relaciones sociales, económicas, configuraciones estatales, etcétera, en la cual actuamos. Actuamos con sindicatos y sindicatos, con partidos sin partidos, con el resultado de cierta experiencia histórica. No es lo mismo militar si hay un partido revolucionario que si no lo hay, si somos cientos de miles que si somos 10. Es decir, eso es el material real, el condicionamiento que tienen mis deseos y mi voluntad y mi posibilidad de acción, no solo individual, sino colectiva sobre todo. Entonces, para que la clase obrera actúe como sujeto colectivo, primero tiene que existir, tiene que haber clase obrera, por eso estamos estructuralmente determinados. Pero ¿qué decimos a la vez? Que de esas condiciones hay capacidades de surgimiento de sujetos. Y en eso hay líneas muy a veces grises, difíciles de explicar por qué se surge o por qué no, por qué emerge un sujeto o no. Siempre condiciones estructurales te empujan, pero también hay una decisión y una voluntad consciente. La militancia política, que es una voluntad consciente. Nadie te obliga a querer decir me voy a dedicar a militar para derrocar el orden capitalista. Es una convicción que te surge al obrero de la explotación, al que viene la pequeña burguesía que le resulta intolerable este orden social, etcétera, etcétera, y dice no quiero vegetar por el mundo, me voy a dedicar a cambiarlo. ¿Está bien? Captamos que el destino que nos tiene prefijado el capital es explotarnos durante 30 o 40 años y a veces usarnos como instrumento de su propia explotación para después meternos en un geriátrico y después que nos coman los gusanos, que esa es la civilización del capital. Decimos, no nos gusta, mejor rebelarnos y si no, triunfaremos, moriremos en el intento. ¿Está bien? Pero es una decisión consciente que uno toma. Nadie te puede obligar a decir voy a aceptar que a lo mejor me torturen, me maten, como le tocó a los 30.000 desaparecidos, o no, o triunfar como fue la Revolución Rusa, y a lo mejor ser parte del cambio de la historia. Eso es una decisión consciente, subjetiva, de sujetos. La organización colectiva de una organización política, que es un acuerdo colectivo alrededor de un programa para pegarle al capital lo mejor posible, aprendiendo las experiencias de la historia del movimiento obrero y de otros que quisieron hacer lo mismo que nosotros en el pasado. ¿Está bien? No es más que eso. Entonces, desde ya que nosotros podemos explicar por acontecimientos históricos cuando eso surge más y surge menos, pero es una voluntad de los sujetos. Hay de hacerlo, la convicción de hacerlo. Entonces nosotros decimos, pero no actuamos en el vacío, insisto. No actuamos en el vacío, pero actuamos. Si hacemos bien o mal las cosas, cuando nosotros leemos los libros de Trotsky, de Lenin, estudiamos las revoluciones y todo, ¿por qué es? Para equivocarnos lo menos posible. Pues tenemos que tratar de aprender de los que antes quisieron hacer revoluciones y tratar de ver si la pegaron o no la pegaron, en qué no. Porque creemos que la política es una herramienta de transformación, la política revolucionaria. Que no es lo mismo si actuamos o no actuamos. Les cuento un ejemplo, ahora también del viaje que hice. La izquierda europea es un desastre.
cierran las fábricas y se niegan a agitar que toda fábrica que cierra se tiene que ocupar y poner a producir, y que en Argentina hay un gran ejemplo que fue Sanón y un montón de fábricas que lo hacen. Se niegan hasta ahora a hacer eso. Un desastre. Entonces las fábricas cierran y a lo sumo dicen más indemnización. Y le dan, hacen una gran lucha, toman rehenes, patrones, le dan la indemnización y se cierra la fábrica. No hay nada que impida, más que son gente obtusa en ese aspecto, conservadora, no valiente, no audaz, que no levanten que hay que ocupar cada fábrica. Si lo levantarían, de todas las fábricas que se cierran, 2 o 3, yo les aseguro que se atalonan, que resisten y cambian la dinámica del movimiento obrero europeo. Pero, bueno, los hemos tratado de convencer y algunos compañeros dicen, interesante la idea, ¿está bien? Interesante la idea. Bueno, pero, ¿qué les quiero decir? Que no hay nada que impida que lo levanten, más que no quieren, ¿está bien? Por su experiencia histórica. Después podemos encontrar explicaciones por qué son tan conservadores. Incluso que dicen trotskistas y conservadores en la política. Un compañero de una fábrica grande me decía, eso es terrible, tengo a estos que son de otro grupo de izquierda, dice, no es que son neutrales, son un escollo. Si la patronal dice cerrar, dicen, bueno, no queda otra, la gente está mal, no se puede luchar. Es terrible. Desmoralizadores profesionales. Bueno, no hay por qué se imagina si nosotros cuando fue Sanón y Godoy, en vez de empujar un paso más adelante, decía, y está difícil, ¿viste? No sé, no da la relación de fuerza. Bueno, nos jugamos, pues eso no quiere decir que triunfes, pero vos tratás de llevar un poquito más adelante todo lo que pueda dar. Nosotros no decimos, no somos gente que no mide la relación de fuerza, que no trata de pensar, que no acepta que a veces hay que retroceder, no decimos todo nada de esas vulgaridades en las cuales nos quieren hacer creer que los marxistas tenemos. No, somos revolucionarios, significa sacar lo más posible en una situación determinada y a veces nos podemos equivocar y a veces se podía sacar más, ¿no? Pero en general tratamos de hacerlo. Bueno, eso digo son decisiones subjetivas, pero eso que tenés que hacer. O sea, el marxismo en ese sentido aprende de la historia y es una teoría que explica el movimiento de la sociedad, es en cierto sentido una concepción del mundo, es una teoría del desarrollo de la historia, pero es sobre todo una guía para la acción. Y el manifiesto comunista es una gran guía para la acción. El manifiesto comunista no nos explica solo cómo surgió el capitalismo, la estructura del capitalismo y la posibilidad del comunismo. Nos dice cómo actuar como sujetos para la lucha. Termina con un capítulo diciendo la táctica de los que estaban organizados en la Liga de los Comunistas en cada país. Por eso es un manifiesto político, para intervenir en la lucha de clase, en las revoluciones que se estaban por dar en Europa. Es un texto para eso y que discute contra el socialismo verdadero, contra otras corrientes que querían la igualdad social, pero que se basaban, según Marx, en principios equivocados. Entonces discute contra eso. Como nosotros podemos discutir hoy contra un autonomista, contra un anarquista o contra un izquierdista conservador. ¿Está bien? Como podemos discutir contra lo que cree que la policía son trabajadores en determinadas circunstancias y le explicamos a los compañeros que no. O sea, son debates para la acción política. Entonces el marxismo, que es sobre todo una guía para la acción revolucionaria, no es simplemente una teoría del conocimiento de la sociedad, aunque tiene un fundamento teórico que es la concepción materialista de la historia, para explicar el movimiento de la historia, muchos de los cuales son hasta sentidos comunes en la forma en que piensa la población, de lo internalizada que está la teoría de Marx. Que hay intereses económicos detrás de las ideas, casi es una sospecha universal. Es una sospecha universal, que la gente no hay que medirla por lo que dice, sino por lo que hace. ¿Y qué interés hay detrás? Y eso, ¿qué es? Es un rudimento de marxismo. Marx dice, ojo, a ver, que la condición material me determina, me condiciona. Bueno, perfecto. ¿Está bien? Eso es hasta una sospecha, se lo llama Marx uno de los grandes teóricos de la sospecha, porque es que en lo que me aparece yo tengo que ver qué hay detrás, no importa la fisonomía, el discurso, etcétera, sino a qué interés material representa. Así empezamos los marxistas definiendo. ¿Qué clase social representa? ¿Qué interés de clase? ¿Qué fuerza está en el movimiento? Más allá de lo que diga. Este partido, ¿qué interés social tiene? ¿Qué fuerzas sociales lo respaldan detrás? ¿Qué es lo que empuja este discurso? Esa es la manera en la cual nosotros razonamos. Ahora después tratamos de entender en la historia, las tradiciones y todo lo que hace el componente de una definición concreta de lo que está ocurriendo. Entonces, toda lucha es una lucha política y en ese sentido el marxismo es una guía para la acción revolucionaria. Es una guía para que el proletariado emerja como sujeto para poder derrocar a la clase capitalista, hacerse del poder del Estado y planificar la economía en forma democrática, que es nuestra aspiración transicional, transitoria. Y hoy los medios para hacer eso son infinitamente mejores que los que había en la época de Marx.
Hoy podemos hasta por WhatsApp empezar a planificar la economía. Ahora que la compró Facebook, no sé cómo va a andar, pero no, digo que hay medios tecnológicos que el capitalismo usa para idiotizar a las masas o para aumentar el ritmo de las telecomunicaciones, etcétera, que nosotros lo vamos a usar para otra cosa, para planificar democráticamente la sociedad. Piensen en la computadora, la televisión. Los grandes medios de comunicación serían instrumentos de organización social fabulosos de una sociedad transitoria reconfigurados, ¿está bien? Reconfigurados en una sociedad distinta, que seguramente creará otros medios mucho mejores que los que hay ahora, porque en medios y fines hay siempre una relación, pero con la tecnología que le damos. No quizá se nos ocurriría decir, bueno, ¿por qué esto y no esto otro? Pero es lo que le damos. Sobre lo que le damos tenemos que construir una sociedad emancipada, es a lo que aspiramos. Ahora, no podemos construir eso sin derrocar el poder del capital, sin una revolución. Si hay una revolución, construir el comunismo hoy es más fácil que en la época de Marx, pero antes hay que hacer una revolución, ¿está bien? Ese es el detalle, que es para lo que nos preparamos. Y nosotros vamos a elecciones, salimos diputados, nuestros compañeros se hacen elegir delegados, todo lo que sea, entramos a los centros de estudiantes, los ganamos y todo con un objetivo que es el triunfo de la revolución proletaria. Nada de todo eso son detalles, momentos para ese objetivo que tenemos profundo. Crear la colectividad que pueda participar que pueda organizar a la vanguardia obrera y estudiantil detrás de un programa que lucha por la revolución a nivel nacional e internacional para terminar con el capitalismo en todo el mundo. Esa es nuestra ambición política. ¿Qué es el marxismo? La guía para la acción, para esa acción, no para cualquier acción. Para la acción, para luchar por el poder y derrocar el orden capitalista. Eso es lo que nos proponemos hacer. Ser parte de ese movimiento histórico, sumarnos a ese gran movimiento histórico que tuvo triunfos y tuvo derrotas, que viene de una gran derrota y que se está empezando a levantar. Nos consideramos eso nos da una fuerza enorme. Que venimos, nos sentimos parte de esa gran herencia revolucionaria, de esa gran tradición. Bueno, con esto concluimos el capítulo 1 del Manifiesto Comunista, por lo menos mi primera intervención, para que hagan algunas preguntas igualmente. Un ratito de preguntas abrimos. Muchas gracias.